Muy buenas tardes, hermanos. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, por lo menos por medio de las redes sociales, ya que nuestro gobernador nos ha pedido que no abramos la iglesia presencialmente, sino hasta el 10 de enero. Esto a causa del asunto del COVID. Entonces estamos transmitiendo desde la iglesia, pero nada más estamos aquí a un par de hermanos y un servidor. Entonces vamos a arrancar el estudio de esta tarde. Estamos estudiando Apocalipsis capítulo 4. Ya terminamos de ver el capítulo 2 y 3, donde nos tardamos un par de meses por lo menos, para estudiar acerca de las 7 iglesias de Asia Menor o de Turquía. Ahora vamos a ver un cambio de escenario. Ahorita me voy a meter un poco acerca de eso para explicarles a qué me refiero con un cambio de escenario. Pero capítulo 4 y capítulo 5 es un cambio de escenario de lo que habíamos visto. Por lo tanto, le puse como tema el escenario en el cielo después del arrebatamiento. Recuerden que la iglesia arrebatada, o la que no vería la ira, era la iglesia de Filadelfia, que fue la penúltima iglesia que estudiamos en el capítulo 3, y también finalizamos las 7 iglesias con la Odisea, que es la iglesia que no verá el arrebatamiento, que pasará por la etapa de los 7 años de tribulación, a causa de que ellos verdaderamente es una iglesia apóstata. Entonces, así es como le puse de tema el escenario en el cielo después del arrebatamiento. Bien, como mencioné, en los capítulos 4 y 5 el escenario cambia. Vamos a recordarles cómo estuvo esto. El capítulo 1, el escenario está puesto aquí en la tierra, específicamente la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos, Dios le da una visión al apóstol Juan acerca de nuestro Señor Jesucristo en el cielo como sumo sacerdote. Pero el escenario es terrenal aquí en la isla de Patmos y la visión que él tuvo en esa isla. En los capítulos 2 y 3, como ya mencioné, el escenario también es terrenal. El escenario es aquí, específicamente Asia Menor, para ser más específico, lo que hoy es conocido como el país de Turquía y las 7 iglesias que se encontraban ahí. Recuerden que estas 7 iglesias representan toda la historia de la iglesia, desde su concepción en el día del Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, hasta el arrebatamiento con la iglesia de Filadelfia y entrando con la iglesia la Odisea a los 7 años de tribulación. Entonces todo eso es un escenario terrenal. Pero aquí en el capítulo 4 y 5 el escenario cambia. Ya no es aquí en el mundo, sino que es un escenario celestial. Vamos a ver algunas cosas interesantes aquí en estos 2 capítulos, en el 4 y el 5, pero específicamente nos vamos a enfocar en 3 cosas. En el capítulo 4 vamos a ver el día de hoy a la iglesia de todos los tiempos, es decir, desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento, es decir, de la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de Filadelfia. Vamos a ver toda la iglesia ya en el cielo con Cristo. También vamos a ver una descripción del trono de Dios en el cielo, lo cual es muy interesante, y eso de hecho lo vamos a dejar pendiente para la próxima semana. Entonces el día de hoy nada más vamos a ver la iglesia de todos los tiempos en el cielo posterior al arrebatamiento. Y en el capítulo 5, todo el capítulo 5 hasta el capítulo 8, trata de un libro de los 7 sellos o el rollo de los 7 sellos, pero el capítulo 5 es los 7 sellos o el rollo de los 7 sellos dado a nuestro Señor Jesucristo en el escenario celestial. Posterior a esto, lo que es capítulo 6, 7 y 8, veremos estos sellos abiertos y lo que ocurre aquí en la tierra
cuando Cristo Jesús abra los sellos allá en el cielo. ¿Okay? Entonces vamos a empezar el estudio de esta tarde con el versículo 1, pero vamos a orar. Señor y Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por su salvación preciosa que usted nos ha dado gratuitamente mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Evangelio, es decir, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión. Gracias, Señor, por gracia, porque, Señor, si no fuese por un regalo no merecido, no podríamos tener entrada al cielo, sería una imposibilidad. Gracias, Señor, por darle al apóstol Juan este entendimiento de las cosas que serán, tanto en el cielo como aquí en la tierra. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Versículo 1. Después de esto, es decir, después de las cosas que él vio aquí en la tierra, después del 1 al 3, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí está viendo el apóstol Juan esta visión. Él sigue en la isla de Patmos y está viendo esta visión, y Dios le dice: sube acá. Es decir, todo lo que él había visto en capítulo 2 y capítulo 3 era un escenario terrenal, y ahora le está diciendo al apóstol: sube acá, es decir, al escenario celestial. Cambia el escenario. Sube de este lado, vente para acá. Y como podemos ver en el versículo 2, ahorita vamos a regresar, seguimos con el versículo 1, pero en el versículo 2 vemos que él estaba en el Espíritu. Entonces, él no subió de forma literal. Él no fue transportado físicamente de la isla de Patmos al cielo por un periodo temporal. No, él sigue. Y Dios le abre la puerta al cielo a Juan, como menciona el versículo 1 del capítulo 4. Le abre la puerta al cielo para que él en espíritu pueda ver las cosas que hay ahí. Ahora, él, como mencionó, ha estado en espíritu desde el capítulo 1 y versículo 10 lo vemos. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, es decir, domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y aquí vuelve a mencionar esa voz como de trompeta, y está diciendo en el versículo 2 que él está en espíritu. No es un traslado físico o literal, sino un traslado en visión, en espíritu, para que él pudiera entrar o ver la puerta abierta de los cielos y comprender lo que acontecería en un tiempo futuro. Ahora, menciono que le iba a mostrar lo que acontecería en un tiempo futuro, por lo que dice el versículo 1: y te mostraré las cosas que sucederán después de estas, un tiempo futuro. Ahora, si nosotros nos regresamos a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 19, nosotros leemos que Juan tenía que escribir de las cosas que son y de las cosas que serán. Apocalipsis capítulo 1 habla de Cristo como sumo sacerdote en este momento, desde el momento de su ascensión hasta el día de hoy. Es decir, Cristo Jesús es sumo sacerdote. Entonces, estaba escribiendo las cosas que son. Capítulo 2 y capítulo 3, aunque es representación de toda la iglesia, de todas las edades, en ese momento eran iglesias que existían, eran iglesias locales. Seguían siendo las cosas que son. Vamos a leer 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son.
Entonces, lo que vio, es decir, lo que acababa de aprender en el capítulo 1, las que son, es decir, las 7 iglesias de Asia, capítulo 2 y capítulo 3, y todo lo que esto se refiere en cuestión a su representación de la iglesia de todas las edades. Pero también dice el versículo 19, y las que han de ser después. Pero obviamente Juan no sabía qué iba a acontecer después, porque él no tenía una mente omnisciente. Él tenía que aprender de las cosas futuras. Él entendió las cosas que son porque lo estaba viviendo y lo estaba viendo y lo estaba experimentando. Pero él no sabía de las cosas que van a ser porque él no es omnisciente. Entonces Dios tuvo que mostrarle las cosas futuras, empezando con las cosas que serían en la escena celestial. Eso es capítulo 4 y capítulo 5, al igual que capítulo 20, 21 y 22. Entonces, capítulo 4 y 5 es las cosas que serán en el cielo, al igual que 20, 21 y 22. Del capítulo 6 al capítulo 19, nuestro Señor Jesucristo le muestra a Juan las cosas que serán terrenalmente hablando. Entonces, Dios le está mostrando en el 4 y 5 las cosas que serán después del arrebatamiento de Filadelfia en el cielo. Y después le mostrará las cosas que serán aquí en la tierra del capítulo 6 al 19. Y para culminar, se verá lo último de las cosas en el cielo del capítulo 20 al 22. Por lo tanto, aquí estamos en el capítulo 4 y 5 y vamos a estar viendo las cosas que serán desde un punto de vista celestial. Versículos 2 y 3. Vamos a leer ambos, el 2 y el 3. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Muchas cosas aquí en cuestiones tipológicas. Ahora, si nosotros vemos, se muestran, dice Juan que él está viendo en el cielo al trono de Dios. Y fíjense lo que dice. Dice que el que estaba sentado, en el versículo 3, tiene aspecto semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Él estaba tratando de explicar cómo era Dios físicamente. Sin embargo, no pudo él explicarlo, porque no está diciendo realmente cómo es que Dios se ve. Nada más dice que es el que está sentado en el trono, tiene aspecto semejante a. A Dios nadie le vio jamás. Y no hay descripción de cómo Dios es físicamente, fuera de lo que ya hemos estudiado en Apocalipsis capítulo 1, de Cristo Jesús como sumo sacerdote. Aquí hablando de Dios Padre, simplemente dice es semejante a jaspe y cornalina. Ahora, ¿qué es el jaspe? Bueno, muchos eruditos consideran que el jaspe es otra palabra para diamante. ¿Okay? De hecho, si nosotros nos adelantamos a Apocalipsis capítulo 21 y leemos acerca de la Nueva Jerusalén, y todo ese aspecto, pero vamos a ver el versículo 11. Dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor
hablando de la gloria de Dios, su fulgor, de quién es Él, es semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. Entonces aquí a Dios nuevamente se le está mostrando como un diamante. Y si continuamos en el versículo 11 del capítulo 21, dice, diáfana como el cristal. Yo no sabía que era la palabra diáfana y tuve que buscarlo. La palabra diáfana simplemente significa una piedra completamente transparente, por la cual se refleja y traspasa la luz. Eso es la palabra diáfana. Una piedra completamente cristalina, translúcida. Esta es la razón por la cual muchos eruditos consideran que el jaspe es, por lo tanto, un diamante que refleja y es traspasada por los colores del prisma. Absolutamente precioso. Ahora, hablando de la Nueva Jerusalén, cosa que nos faltan muchos capítulos por llegar ahí, pero en la descripción de los fundamentos, de los cimientos de la Nueva Jerusalén, hay una gran cantidad de piedras. Entre esas piedras, no solamente se menciona el jaspe, que ya hablamos que posiblemente es un diamante, sino la cornalina, que también se menciona aquí en Apocalipsis 4, al igual que la esmeralda, están dentro de estas piedras preciosas que formarán en un futuro parte de los cimientos de la Nueva Jerusalén. Eso lo pueden ver ustedes en el capítulo 21, a partir del versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, segundo zafiro, tercero ágata, el cuarto esmeralda, etc. Estas piedras entonces mencionadas en el capítulo 4 y versículo 3 son algunas de esas mismas piedras que se mencionan en Apocalipsis 21. Pero si nosotros notamos, son una cantidad mucho más pequeña en el cielo aquí, en comparación con lo que será en la Nueva Jerusalén. Hay una gran cantidad de piedras preciosas ahí, mientras que aquí nada más en el cielo actual se mencionan únicamente 3, y 2 de ellas son en referencia a la apariencia o semejanza de nuestro Señor Dios. Ciertamente, si Dios es semejante a un diamante o jaspe, eso tiene también mucho que ver con lo que leemos en 1 de Juan y en otras partes, que Dios es luz. Él emana luz, porque Él es la verdad. Y toda la verdad es por Él y para Él y por medio de Él, porque no hay mancha, no hay mentira, no hay nada corrupto en Él. Él es perfecto, puro, diáfana. Cornalina. Menciona que Él es como cornalina. Y esto me llamó mucho la atención también, porque la piedra cornalina en realidad es una piedra roja, muy semejante o parecida al rubí, ¿okay? Lo cual es rojo o carmesí. El asunto es que si nosotros le ponemos un entendimiento tipológico a estas sustancias, a estos colores, entonces el color rojo siempre, o carmesí siempre, habla de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado. Entonces, si estamos viendo a Dios Padre aquí como el diamante de la verdad, translúcido, diáfana, precioso, puro, también podemos ver la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero, sobre ese mismo trono, si es que lo quieren tomar desde un punto de vista tipológico. Dice que también este mismo trono, dice alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris, sin lugar a dudas, habla de las promesas de nuestro Señor Dios. Eso lo sabemos desde Génesis capítulo 9 con el asunto de Noé. Tiene que ver
con las promesas divinas inquebrantables, perfectas. Pero algo muy interesante en cuestión a esto. El color que domina o predomina es el color de la esmeralda. Y nosotros vemos que el color verde en la Biblia, o la esmeralda, siempre representa vida. Entonces, si estamos hablando de la vida, estamos hablando de la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el color que predomina en este arco iris. No solamente todas las otras colores preciosos del arco iris, sino que el dominante es el color de la vida. Nuevamente, eso si lo quieren tomar desde un punto de vista tipológico. Pero tiene mucho sentido para mí. Porque si lo vemos de esta manera, Dios, el diamante puro, perfecto, la luz sin mancha, incorruptible, por medio de la cornalina, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es que Él hace perfecta su promesa, el arco iris, al dar la vida eterna a todo aquel que cree. Entonces, algunos dirán, pastor, usted lo está sacando completamente de contexto. No, lo estoy viendo desde un punto de vista tipológico. Y definitivamente tiene mucho sentido si lo vemos de esa manera. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ok, los 24 ancianos. Lo primero que nosotros vemos es que estos 24 ancianos tienen tronos. No nada más está el trono de Dios, sino que cada uno de estos ancianos tiene su propio trono y tienen coronas sobre sus cabezas. Cuando hablamos de tronos y cuando hablamos de coronas, siempre, sin lugar a dudas, estamos hablando de regidores. Alguien que rige, alguien que es un rey, un regis, siempre tiene su trono y tiene una corona puesta sobre su cabeza. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Bueno, la realidad es que muchas personas, por la palabra anciano, asumen que estos son 24 pastores que fueron utilizados como instrumentos de Dios a lo largo de la edad de la iglesia, desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Y dicen, no, pues son 24, entonces obviamente pues vamos a incluir a Juan Calvino, y vamos a poner ahí a Spurgeon, y vamos a poner ahí a Jonathan Edwards, y vamos a poner ahí y sacan conclusión de que son estos 24 pastores. Y resulta que casi todos son, algunos mencionan Policarpo y otros. Pero la realidad es que esto no es lo que nos dice la Biblia. Nadie sabe y nadie puede saber, porque la Biblia no lo dice, quiénes son estos 24 ancianos específicamente. Algunos dicen, no, es que también tiene que hablar no nada más del Nuevo Testamento, tiene que ver con el Antiguo Testamento también. Entonces, tienen que ser 12 representantes del Antiguo Testamento y 12 representantes del Nuevo Testamento o de la edad de la iglesia. Pues esto tampoco nos dice la Biblia. Por lo tanto, otros dicen que son ángeles. Entonces, es especulativo. Los que dicen que son 24 pastores famosos y bien conocidos, lo están especulando porque la Biblia no lo dice. Los que dicen que son 12 del Antiguo y 12 del Nuevo, lo están especulando porque la Biblia no lo dice. Los que dicen que ellos son ángeles, pues también están especulando porque la Biblia no lo dice.
Lo que sí sabemos acerca de estos 24 ancianos que están rigiendo es que ellos están representando la iglesia. Esto lo sabemos por algunas razones, pero número uno, porque ellos están centrados en tronos y tienen coronas. Y dice la Biblia que la iglesia, nosotros seremos reyes y sacerdotes juntamente con nuestro Señor. Lo podemos ver en, vamos a ver un par de versículos. Apocalipsis capítulo 1 y versículos 6. Dice la palabra: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia van a regir juntamente con nuestro Señor. También lo podemos ver ahí mismo en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Por lo tanto, esto da la explicación del porqué de los tronos y de las coronas de estos 24 ancianos. Están rigiendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque recuerden, la iglesia es la novia del Señor Jesucristo. Y un día va a haber las bodas del Cordero. Y dejará de ser tan solo novia y será la esposa del Cordero. Y si nuestro Señor Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores, la iglesia como reina regirá a un lado suyo, representado por estos 24 ancianos. Otra razón por la que sabemos que estos están representando la iglesia, lo podemos ver ahí mismo en el versículo 4, que dice que están vestidos de ropas blancas. Las ropas blancas son las ropas que viste la iglesia. Los redimidos son los que vestirán en ropas blancas. Vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 19 y vamos a leer los versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los... ¿Qué decía? Perdí el versículo, se me cerró la Biblia. Las acciones justas de los santos, gracias. Entonces, los redimidos están vestidos de blanco desde las bodas del Cordero. Y vemos a estos 24 ancianos vestidos de esa manera. Por lo tanto, son, sin lugar a dudas, representantes de los redimidos, la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que entender algo. Me voy a adelantar un poquito. Vamos rápidamente a capítulo 4, ahí donde estamos en nuestra lectura, y leamos los versículos 10 y 11. Dicen los versículos 10 y 11: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estas coronas que la iglesia pondrá a los pies de nuestro Señor Jesucristo, no son las coronas que ellos tienen puestos sobre sus cabezas. Nuevamente, las coronas que se están poniendo a los pies de Jesucristo por los 24 ancianos
no son los que tienen las coronas en sus cabezas. Ahora, vamos a hablar de esto un poco porque no es realmente el motivo del estudio el día de hoy, pero la Biblia nos dice que los cristianos, los que han creído, los verdaderos salvos, pueden adquirir un total de 5 coronas. Estas 5 coronas son la corona de gloria, la cual vemos en 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 4. La corona de justicia, que vemos en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 8. La corona de gozo, que vemos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. La corona de vida, que vemos en Apocalipsis 2:10, al igual que en Santiago 1:12, y la corona incorruptible, la cual se menciona en 1 de Corintios capítulo 9 y versículo 25. Estas son las 5 coronas que el cristiano verdadero puede adquirir. Las adquirimos en esta vida a causa de las acciones justas de los santos. No todos van a adquirir esas 5. Hay unas específicas para ciertas personas y no todos los creyentes lo pueden obtener. Sin embargo, son 5. Estas coronas son las que el creyente o la iglesia, o en este caso los 24 ancianos, los representantes de la iglesia, son estas 5 coronas adquiridas por los santos que se pondrán a los pies de nuestro Señor Jesucristo después de la boda. Esta es una cuestión de la dote. En algunas culturas, y nuevamente no es lo principal del estudio hoy, pero en algunas culturas el esposo tiene que, los padres del esposo dan la dote a la novia. En otras culturas, como era la hebrea, la dote no era para la novia, la dote era para el novio. Entonces, el padre de familia, el padre de ella, daba una cierta cantidad acordada y se lo daban a la novia para que la novia se lo diera al novio. Depende de la cultura. Vuelvo a mencionar, cada cultura es diferente, pero así era en la hebrea. Y nuestro Señor Jesucristo, Él es el digno, como lo refiere el versículo 11. Y por lo tanto, Él siendo el digno, Él recibe la dote, que en este caso son esas coronas que el creyente ha adquirido para ponerlos a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, no es la corona de reina que los 24 ancianos tienen sobre sus cabezas. Esa se mantiene sobre sus cabezas. Son todas las demás coronas que se han adquirido en el periodo de la iglesia, desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Todas serán puestas a los pies de nuestro Señor Jesucristo al momento de las bodas. Continuamos, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Muy bien, relámpagos y truenos y voces. Esto habla del atributo moral de Dios, su justicia. Él es justo. Y ciertamente también habla de su voz de mando, ¿no?
que Él tiene una voz como de muchas aguas, como estruendo, como relámpago, como de trompeta, como le mencionó el versículo 1, Él tiene una voz como de trompeta. Entonces aquí está hablando de su palabra perfecta y magnánima y llena de perfecto, no hay otra palabra. Pero habla de su justicia como juez justo. Y hay versículos aquí en Apocalipsis donde habla también acerca de su relámpago y sus truenos y las voces en ira en contra del pecado y en contra de la maldad y en contra de este mundo durante los 7 años de tribulación. Está hablando pues de la justicia perfecta, del atributo de Dios. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 8 y versículo 5. Ahora recuerden, del 6 al 19 ya estamos hablando de los 7 años de tribulación. Entonces aquí estamos en el 8, ya estamos hablando del escenario terrenal durante los 7 años, es decir, el tiempo de la ira de Dios. Y dice el versículo, ¿qué les dije? Versículo 5. Dice el versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Entonces el trueno y relámpagos y voces está hablando de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Él es justo. También lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Desde el cielo Dios manda estos truenos y relámpagos y granizo y todo, sus voces. Habla de Dios en su justicia perfecta. La segunda parte del versículo 5 no solamente habla de truenos y relámpagos y voces, sino delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, y después dice que son los 7 espíritus de Dios. Espera, ¿cómo que los 7 espíritus de Dios? Bueno, ya habíamos hablado de esto en alguna ocasión cuando pasamos por Apocalipsis capítulo 1 y versículo 4. Entonces vamos rápidamente ahí para volverlo a leer. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, es decir, Cristo Jesús, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, bueno, hasta ahí. Estos 7 espíritus que están delante de su trono, que aquí dice que son 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios, no estamos diciendo que Dios tiene 7 espíritus. Dios nada más tiene un solo espíritu, el cual es el Espíritu Santo. Pero recuerden, estamos hablando de tipología. Y en la Biblia, cuando hablamos de numerología, el número 7 claramente siempre representa perfección o algo que es completo. Por lo tanto, aquí cuando menciona a los 7 espíritus de Dios, está diciendo la divinidad en su perfección. Está hablando de la plenitud de la deidad delante del trono. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y ciertamente Dios Espíritu Santo en ese trono. Está hablando de su plenitud divino, la plenitud de la divinidad ahí mismo. No acerca de 7 espíritus como tal. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Muy interesante esto. Ahorita voy a tratar de hacer el mejor intento de explicarlo. Y junto al trono y alrededor del trono a 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. También muy interesante. Mar de vidrio. Bueno,
Recuerden, esto es una descripción del cielo. Sin embargo, en ninguna parte en la Biblia se nos dice que existe un mar en el cielo. De hecho, en la Nueva Jerusalén, en el nuevo cielo, se nos dice que no habrá mar. En el nuevo cielo sin nueva tierra, no habrá mar y no habrá necesidad de sol tampoco. Entonces, ¿a qué se refiere con que delante del trono había como un mar de vidrio? Ahí lo interesante, a donde debemos de poner atención, es la palabra como un mar. O podríamos decir, como lo mencionó en el versículo 3, que Dios era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Cuando en la Biblia vemos las palabras parecido a, semejante, como, no es decir que es literal, sino es en semejanza a. Entonces no estamos hablando de un mar verdadero, sino algo como un mar. La Biblia, cuando habla de mar, por lo general, y también nosotros, en nuestro idioma actual, cuando hablamos de mar, muchas veces estamos hablando de una multitud de congregantes, una gran cantidad. Por ejemplo, si ustedes van a la playa en Semana Santa y Semana Pascua, la gente dice, ay no, fui a la playa y regresé porque había un mar de gente. Había muchísimos, un mar de gente. Fui al centro de Guadalajara y había un mar de gente. Entonces, cuando nos referimos a mar, y también la Biblia, aquí en este caso, cuando se refiere a la palabra mar, se refiere a una gran cantidad de personas, de almas. Es decir, los escogidos. Los que han creído en Cristo como su único y propio Salvador se encuentran en el cielo, delante del trono, como un gran mar. Pero lo interesante es que dice que es como un mar de vidrio. Es decir, calmados, serenos. El mar que nosotros conocemos, la playa, está muy revuelta, muy revoltosa. Hay olas grandísimas y no hay paz nunca en el mar. Pero este mar de gente está tan pacífico que es como un mar de vidrio. ¿Por qué? Porque esta multitud ahora tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento, efectuado en una perfección plena. Una paz perfecta, porque están en el cielo con el Señor. Tranquilos, no hay nada que los moleste, no hay nada que los irrite, están gozosos, porque están en la presencia de su Salvador. Por lo tanto, está hablando de la muchedumbre de salvos delante de la iglesia, como un mar de vidrio, tranquilo y en paz. Este mar está representando entonces a todos los salvos, tanto del Antiguo Testamento como también del Nuevo Testamento, que se encuentran en gloria hasta ese momento futuro, tras las bodas del Cordero. Entonces, hemos visto del versículo 1 hasta el versículo 6 y hablamos del versículo 10 y 11. El día de hoy vamos a dejar aquí el mensaje, hermanos, porque la última parte del versículo 6, que habla de estos 4 seres vivientes, con ojos por doquier, hasta el versículo 9, estos 4 seres vivientes y su descripción es muy, muy interesante y muy importante. Y no los vimos en esta noche, en esta tarde,
porque vamos a tener un mensaje especial acerca de estos 3 versículos y medio la semana próxima. Y tienen una asociación fantástica, increíble, preciosa con Ezequiel capítulo 1. Por lo tanto, la semana próxima vamos a estar estudiando estos 3 versículos y medio junto con, o de forma paralela con Ezequiel capítulo 1. Siempre he querido predicar Ezequiel capítulo 1, nunca lo he hecho, y esto es algo interesante para mí, va a ser precioso, tanto para mi estudio personal, y deseo que sea también una bendición para ustedes. Entonces, estos versículos 6b al 9 lo vamos a dejar pendiente para la próxima semana. Pero espero que esto haya sido una bendición para ustedes y que hayan aprendido un poco más acerca de tipología y de estas cuestiones que vio Juan en el cielo cuando él tuvo la puerta abierta para ir y subir allá en espíritu. Vamos a orar. Señor, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, por su perfección, por la plenitud de su deidad, porque usted es como jaspe, porque usted es como cornalina, porque sus promesas son preciosas, las cuales llevan principalmente de forma dominante la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias le damos, Señor, porque usted y su Hijo Jesucristo son los únicos, el único digno de recibir la dote, el único digno de recibir esas coronas, el único digno de abrir y poseer el rollo o el libro de los 7 sellos. Gracias, Señor, porque no hay nadie fuera de usted, no hay otro Dios fuera de su persona. Damos gracias, Señor, nuevamente por su Hijo Jesucristo y su obra redentora. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo agradecemos, Señor. Amén.